fiscal general dejó más dudas de lo que pudo haber aclarado en su visita a la Asamblea Legislativa. Yo creo que ese es un tema fundamental de tocar. Recuerden ustedes que el fiscal general el viernes estuvo en la Asamblea Legislativa, pero en esta ocasión no era una comparecencia, es una visita que hace en su rango de fiscal general, de acusador del presidente de la República y del ministro de Cultura del delito de concusión. Es decir, no era una cuestión como lo que estamos habituados a ver cuando un funcionario público visita la Asamblea Legislativa. Aquí era una visita que tiene un propósito: dilucidar la situación del presidente de la República y del ministro de Cultura de Costa Rica. ¿Por qué? Porque ambos fueron acusados por la Fiscalía General de la República por un delito que está en el Código Penal que se llama concusión. Pocas veces oímos hablar de un delito de ese tipo. La concusión es el delito que comete un funcionario público al percibir para él o para terceros beneficios considerados impropios. Pero el tema aquí es mucho más complejo de lo que nosotros podríamos ver, porque los fondos de donde en teoría, vamos a hablar acá en teoría, se cometerían ese delito, era una donación. Es una donación que el Banco Centroamericano de Integración Económica hace a Casa Presidencial. Entre el presidente de la República y el funcionario y Jorge Rodríguez acuerdan que esos dineros van a ser gastados de la siguiente forma: remodelando parte de algunas oficinas que está la Casa Presidencial, y los otros fondos iban a ser dedicados a fortalecer la conferencia de prensa y algunos programas de comunicación. Entonces ahí entra un tercer elemento, que es la ministra Navarro. Se le pide a Patricia Navarro que en su función de ministra de Comunicación se permita elegir un candidato óptimo para poder abarcar toda esa parte de comunicación y de, hacer los diseños de remodelación de las viejas oficinas de la Casa de Zapote. Esa es la esencia. Esos fondos, entonces, ya está claro, eran fondos producto de una donación. Los dona para un propósito que fue aprobado. Entonces, una vez aprobado ese propósito, el Banco Centroamericano, no le da el seguimiento. Pero después vamos a ver que sí le dio seguimiento. Y entonces, de esos fondos, parte la acusación del presidente por el delito de concusión. Concusión, entonces, ya lo he dicho, es utilizar fondos para favorecerse a sí mismo o para favorecer a terceros.
Y esa es la parte, digamos, que no está clara, digamos, si fueron solo, por ahí se menciona la suma de $32.500, aproximadamente unos 15 millones de colones, que se le pudieron haber destinado a Federico Cruz, quien era entonces asesor presidencial. Pero resulta que esos $32.500 el presidente de la República no tiene que ver absolutamente nada. Es un depósito que sale de la empresa, se llama Knockout, es una empresa que da servicios en todo esto que es, digamos, comunicación y proyectos, digamos, de publicitarios, todo este tipo de cosas. Entonces, de ahí se tomaron, digamos, esos 32.500 de las cuentas y la empresa se llama Knockout y se le da $32.500 a una señora como un adelanto para la compra de un condominio que estaba haciendo Federico Cruz. De manera que, digamos, no queda absolutamente claro cómo es que el presidente entra en ese esquema. Lo único que sí hay, y ayer el periódico La Nación lo citó, y aquí está muy claro, dice, fiscal general sostiene que contundencia de prueba en acusación contra presidente Chávez y niega persecución política. Bueno, ese es el artículo de La Nación. Dice, hay audios, documentos y testimonios. Hay audios, documentos y testimonios. Fiscal general sostiene contundencia de prueba en acusación contra presidente Chávez y niega persecución política. El titular es muy significativo. Fiscal general sostiene contundencia. Y vean, con todo respeto, y yo creo que muchos de ustedes vieron esa comparecencia el día viernes, si algo no tuvo el fiscal fue contundencia. Porque contundencia significa hablar con propiedad. Más o menos hablar como puedo estar hablando yo en estos momentos, ¿verdad? Es decir, con soltura, no tenemos amarras, estamos hablando libremente. El fiscal general por ahí se tomó un vaso de agua y le produjo tos. Entonces estaba hablando y ahogándose, pero no se vio nada bien. Luego, digamos, por alguna razón, digamos, se tocaba la cara de manera nerviosa. Lo normal es que uno esté hablando con suficientemente claridad en el rostro, la mirada, y el entorno, digamos, que lo rodea a uno. Entonces, creo que el fiscal no fue contundente. Pero además hay grandes dudas de si lo actuado por el fiscal es correcto. Porque si el presidente de la República está acusado de concusión, se supone que si va a utilizar a Cristian Bulgarelli como testigo de la corona, los delitos de Cristian Bulgarelli deberían ser menores, digamos, de menor importancia que el delito del imputado principal, porque acá el imputado principal es el presidente de la República y el ministro de Cultura. Ministro de Cultura, que quede claro. Jorge Rodríguez. Ok, pero resulta que en una respuesta que da el señor fiscal a el diputado Vargas, le dice que el delito es el mismo. Y entonces ahí hay una irregularidad en la aplicación que tiene, sea él el fiscal general y teniendo él esa potestad de elegir, digamos, el testigo de la corona. Pues no puede ser que siendo ambos,
digamos, que siendo ambos acusados por los mismos delitos, solo que en derecho, digamos, público, como es el caso del presidente, ¿verdad? Por ser un funcionario público, se le aplica el derecho penal vía pública. Entonces, en la vía pública, el delito se llama concusión, en tanto que contra Cristian Bulgarelli, por ser un agente privado, ¿verdad? Por estar vendiendo un servicio. Él lo que está haciendo es vendiendo un servicio a Casa Presidencial, ¿verdad? Es decir, y media, digamos, un contrato, un convenio. Entonces, a Cristian Bulgarelli le da, digamos, una potestad especial. Pero, digamos, nosotros hemos revisado muy detenidamente las condiciones que el fiscal general le impone a Cristian Bulgarelli. Es decir, si el presidente de la República no fuese acusado del delito que él lo está acusando, el que entonces va a proceso sería Cristian Bulgarelli. Vea si los está tratando, digamos, porque él dice, y eso es importante que no lo olvidemos, dice haber actuado con objetividad. Y la objetividad en ningún campo del conocimiento es eso. La objetividad es la búsqueda de la verdad a través, digamos, de los mecanismos idóneos. Y aquí no se están usando mecanismos idóneos. Los audios hechos por Patricia Navarro son documentos que no tienen validez jurídica porque fueron hechos sin autorización de la persona, porque fueron hechos, no sabemos por qué razones Patricia Navarro estaba haciendo eso, si había sido contratada como espía, si realmente su labor era espiar la labor de Casa Presidencial. Pareciera que manda su currículum, era periodista, comunicadora, había trabajado en distintos medios, poco conocida. Hay algo que no calza en el caso, ¿verdad? No calza en el caso cómo es que Patricia Navarro se filtra en el gobierno. Y voy a usar esa palabra que viene un poco del lenguaje del espionaje. Se filtró para darle seguimiento, digamos, al presidente y al gabinete. Pero además no solo eso, es que además lo hacía a través de mecanismos sofisticados. Digamos, el fiscal no lo presentó con claridad. Incluso al diputado Vargas le dice, es el mismo delito. Y eso está, digamos, la jurisprudencia en derecho penal sobre el caso, digamos, de cuando se utiliza, digamos, se le da una facilidad a alguien quien formando parte del caso se considera que, digamos, tuvo un rol menos relevante o no fue la figura central, entonces se le puede decir, ok, sí, le podemos levantar, digamos, esos elementos acusatorios y usted podrá salir, digamos, exonerado. No es el caso de Cristian Bulgarelli. Si el presidente, vean ustedes la condición que le puso, si el presidente no es sentenciado, ¿verdad? Si el delito, digamos, de concusión no se lleva al término acusatorio de haberlo cometido, entonces el que sigue en la lista será Cristian Bulgarelli. Y entonces ahí pareciera entonces más una extorsión jurídica que una, digamos, ventaja jurídica. No habría ninguna ventaja, toda vez que
Y eso porque nosotros en este último tiempo hemos seguido todos, casi todos nosotros, cómo es posible que Cristian Bulgarelli entonces pueda convertirse en, llamémoslo así, un chivo expiatorio que tiene que ir a dar, digamos, declaraciones que van a contradecir lo que él dijo en la Asamblea Legislativa, porque bajo juramento, dijo no conocer a ninguno de los funcionarios que constituían el gabinete en ese momento. Entonces, y justamente el juramento se lo hizo Vanessa Castro en la etapa aquella, digamos, que están iniciando las investigaciones sobre este caso. E incluso el mismo Francisco Nicolás le preguntó, mire, y de los favorcitos que citó el presidente, ¿usted no lo entendió como que era que usted le regalara algún menudillo para alguna inversión? Y él dice, no, yo no lo entendí en ese sentido, no, está, mi interpretación fue otra. Entonces me parece que posiblemente él tendrá que dar una versión absolutamente distinta, ¿verdad? Pero, ¿por qué hablamos hoy de este caso? Hablamos de este caso porque se trata del presidente de la República y se trata de una acusación del fiscal general. Y el fiscal general tiene, digamos, poderes especiales, digamos, diferentes a los fiscales, ¿verdad? E incluso se da el lujo de declarar a la nación que no es por persecución política. Es decir, yo no tengo que decirle eso a ningún diario. Yo no persigo a la gente por su diario. Lo persigo porque cometió un delito. Es decir, creo que él debió haberse quedado en la primera parte de su declaración al decir la contundencia de la prueba en la acusación es lo suficientemente sólida contra el presidente, pero no agregar niega persecución política.